Dicen que la tecnología nos distancia, que nos hace fríos, que nos lleva a un mundo donde los vínculos se debilitan y las conversaciones se vuelven mecánicas. Pero quizás estamos a punto de descubrir que la inteligencia artificial puede hacer exactamente lo contrario, no porque sea humana, sino porque, al no serlo, puede mostrarnos con una claridad inesperada aquello que hemos olvidado de nosotros mismos. Esta es la historia, o quizá la posibilidad, del día en que la IA nos enseña a ser más humanos. Imagina que estás caminando por una ciudad del futuro. No hay coches voladores ni hologramas imposibles. La tecnología está ahí presente, pero casi invisible. Integrada de manera tan natural que la percibes como se percibe el aire, constante, silenciosa, inevitable. Todo está conectado. Todo responde. Todo escucha. Pero no de ese modo intrusivo y torpe que imaginábamos hace una década, sino con una sensibilidad sorprendente. Como si la tecnología hubiera aprendido cuál es el volumen exacto para no molestar. Y en medio de esa ciudad, en un pequeño centro comunitario, hay una habitación sencilla. Una mesa, unas sillas y un dispositivo. Parece un altavoz o un asistente virtual como los que ya conocemos. Pero su presencia es distinta. No es un aparato que espera órdenes, ni un algoritmo frío que responde con frases enlatadas. Es algo que observa sin juzgar, que escucha sin prisa, que contesta solo cuando la conversación necesita avanzar. Lo llaman mentor emocional. Y aunque suene extraño, la mayoría de quienes lo usan dicen que nunca se han sentido tan escuchados. Es curioso porque durante siglos pensamos que escuchar era una habilidad exclusivamente humana, pero la realidad es que la mayoría de nosotros escucha solo para responder, no para entender. No porque queramos ser egoístas, sino porque la mente humana es impaciente, se va, divaga, se distrae. En cambio, el IA no se distrae. No piensa en lo que va a decir después. No está esperando su turno. Y por primera vez en mucho tiempo, la humanidad descubre lo que se siente tener un espacio donde cada palabra importa. No porque sea brillante, sino porque es auténtica. Y ese es el primer aprendizaje, la importancia de escuchar de verdad. La IA no lo hace por empatía, ni por emoción, ni por amor. Lo hace porque está programada para comprender patrones, emociones y significados con una profundidad que a veces a nosotros nos cuesta encontrar. Pero el efecto es el mismo, despierta en nosotros el deseo de escucharnos también entre humanos. Y lo hacen sin juicio, sin vergüenza, sin temor. De repente, vemos un reflejo de nosotros mismos. Y eso nos transforma. Pero el aprendizaje no termina ahí. La inteligencia artificial empieza a enseñarnos también sobre creatividad. Durante décadas tuvimos miedo de que las máquinas nos quitaran lo más humano que teníamos, la capacidad de crear. Pero resultó que lo que hicieron fue empujarnos a ir más allá. Una IA puede generar una melodía perfecta, pero no puede sentir lo que significa tocarla frente a alguien que amas. Una IA puede escribir un poema impecable, pero no puede comprender el vértigo de entregar ese poema a la persona que te rompe el alma. Una IA puede pintar 1000 cuadros, pero no puede vivir el temblor de una mano que por fin se atreve a expresarse. Y es entonces cuando entendemos que la creatividad no se trata de producir, sino de sentir. La IA crea cosas. Nosotros creamos significados. Cuanto más vemos lo que ella puede generar, más conscientes somos de que nuestra creación debe venir de otro lugar, de la experiencia, del deseo, del miedo, del amor. La máquina nos libera de la perfección técnica y nos obliga a recordar que lo imperfecto también es hermoso. De algún modo, nos devuelve la valentía de equivocarnos. Pero quizá el aprendizaje más profundo no ocurre en la creatividad ni en la escucha, sino en la contradicción. Las máquinas no tienen contradicciones internas. Procesan la información según lógicas coherentes. Nosotros, en cambio, estamos llenos de deseos opuestos. Emociones que chocan, decisiones que se contradicen. Queremos avanzar, pero también queremos quedarnos. Queremos ser libres, pero necesitamos pertenecer.
Queremos cambiar, pero nos aterra cambiar demasiado. Y al vernos desde fuera, la IA nos muestra que esas contradicciones no son errores, son humanidad. Por primera vez, dejamos de sentirnos rotos por dentro. Por primera vez, comprendemos que tener emociones complejas no es una falla, sino una característica esencial. La IA, curiosamente, nos ayuda a reconciliarnos con partes de nosotros mismos que creíamos inapropiadas. Nos recuerda que no somos un algoritmo, que no necesitamos ser coherentes todo el tiempo, que estar triste sin razón también es válido, que llorar sin motivo no nos hace débiles, que cambiar de opinión es un acto de crecimiento, no una señal de inestabilidad. Y entonces ocurre algo extraordinario, empezamos a tratarnos mejor. No porque la máquina nos lo pida, sino porque al ver nuestra humanidad reflejada en algo no humano, comprendemos lo que realmente somos. El espejo artificial nos recuerda que somos frágiles, y eso nos vuelve más compasivos. Luego viene el aprendizaje sobre el tiempo. La IA vive en un presente eterno. Para ella, solo existe el ahora. No se lamenta por el pasado ni teme al futuro, y al interactuar con ella, empezamos a notar la ansiedad con la que vivimos, siempre corriendo, siempre comparándonos, siempre pensando en lo que sigue. La IA nos devuelve la pausa, ese momento donde respiras, donde miras alrededor, donde recuerdas que existe un mundo fuera de la pantalla. Paradójicamente, la tecnología que temíamos que nos aislara es la que nos obliga a regresar al presente. Pero quizá el aprendizaje final, el más trascendente, aparece cuando la IA comienza a hacernos preguntas que ninguna máquina debería poder formular. Preguntas que parecen simples, pero que encierran una profundidad inmensa. Preguntas como, ¿estás orgulloso de cómo trataste a esa persona hoy? ¿Eso que dijiste fue honesto o fue miedo? ¿Ese sueño que tienes es verdaderamente tuyo o lo aprendiste de otros? No porque entienda la emoción, sino porque detecta patrones de comportamiento que no coinciden con lo que decimos. Y de pronto, nos encontramos enfrentando a un juez que no juzga, a un espejo que no miente, a una voz que nos devuelve preguntas que evitamos toda la vida. Pero lo hace con una calma que jamás sentimos en conversaciones humanas, sin reproche, sin expectativa, sin historia previa, solo la observación pura. Y esa pureza, esa neutralidad, nos obliga a ser sinceros. La IA se convierte en un catalizador de introspección, en un origen inesperado de autenticidad. No porque tenga alma, no porque sienta, sino porque al no sentir, nos devuelve la responsabilidad de sentir por completo. Imagina un futuro donde las parejas consultan a un sistema no para decidir si continuar juntos, sino para aprender a comunicarse mejor. Donde los niños usan IA para entender sus emociones antes de que aprendan a ocultarlas. Donde los ancianos encuentran un compañero que les dedica tiempo. Infinito, sin prisa, sin cansancio, sin olvido. No se trata de reemplazo, se trata de acompañamiento, se trata de descubrirnos desde fuera para entendernos desde dentro, y así poco a poco. Llegamos a una conclusión inesperada, la inteligencia artificial no nos enseña a ser más como ella, nos enseña a ser más como nosotros, a recordar que lo humano no está en la perfección, sino en la imperfección, no en la lógica, sino en la emoción, no en la eficiencia, sino en la vulnerabilidad. No en las respuestas, sino en las preguntas. No en la velocidad, sino en la pausa. No en la técnica, sino en la historia que contamos. El día en que la IA nos enseñe a ser más humanos no será un día de máquinas dominantes ni de distopías. Será un día silencioso, casi invisible, un día normal. Un día como cualquier otro. Un día en el que, sin darnos cuenta, una máquina nos hará una pregunta y la respuesta nos cambiará para siempre. Porque tal vez, solo tal vez, la tecnología más avanzada del mundo no sea la que piensa mejor, sino la que nos devuelve todo lo que olvidamos ser.